Bien, vamos a comenzar hoy el ciclo que anuncié sobre sabiduría de Oriente, sabiduría de Occidente. ¿Me oís todos bien, no? Y vamos a empezar con lo que se ha llamado históricamente la primera noble verdad del Buda. Cuando el Buda, Siddhartha Gautama, alcanzó el despertar, se quedó en en la comprensión de la realidad un tiempo, incluso quería quedarse para siempre ahí. Pero se acordó de los 5 ascetas con los cuales había tenido un periplo y, movido en su corazón, salió de su trance, y el texto histórico que nos ha llegado, que ya he de decir de antemano que le ocurre lo mismo que le ocurre a los evangelios cristianos, que fue escrito 400 años después de que ocurriera, con lo cual manipulación o reinterpretación pues es muy posible, como luego veremos. Dice así: el Señor estaba morando en Paranasi, en el Deer Park, en Visipatana, y se dirige al grupo de 5 ascetas monjes. Esta es la noble verdad de la existencia de dukkha. El nacimiento es doloroso. El envejecimiento es doloroso. La enfermedad es dolorosa. La muerte es dolorosa. Encontrar lo que no es querido es doloroso. La separación de lo que es querido es doloroso. No obtener lo que uno quiere es doloroso. En resumen, los 5 agregados, los 5 factores de la existencia: cuerpo, emociones, percepciones, voliciones y conciencia, son dolorosos. Esta es la noble verdad de dukkha. Cuando oímos esto, al menos por mi parte, hay una sensación de incomodidad, porque esto resuena algo como la vida es sufrimiento, la vida es negativo. ¿Cómo superar la vida? Y hay un mito en el budismo institucional, bueno, un mito, una metafísica, que establece esto como una comprensión de la realidad. Plantea que vivimos en un mundo de samsara, de sufrimiento, y que el recorrido que tenemos que hacer es la superación de este ciclo de vidas, romper con él, no volver a nacer y entrar en el nirvana, que el nirvana es el equivalente al paraíso cristiano. O sea, hay una negación de esta existencia como negativo y rompemos con ello sobre la base, se decía en la tradición budista, de las buenas obras, de cambiar el proceso vital de la tendencia al dolor, al sufrimiento y al desajuste, y transitar como nómadas hasta llegar a la tierra pura. Este sería el esquema, que nos suena bastante a los que tenemos tradición cultural judeocristiana, pues
a todo esto de vivimos en un valle de lágrimas, nuestro destino es superar este valle de lágrimas a base del esfuerzo y las buenas obras y hacernos merecedores del premio de los cielos, ¿no? Este esquema es un esquema descriptivo, metafísico, en el sentido de una descripción de la realidad. Una vez más, en las palabras que ponen en boca del Buda, esta expresión de la primera noble verdad es una descripción de la existencia para sacar unas conclusiones, como una interpretación estanca de la realidad. Este es el planteamiento clásico del budismo tradicional, pero hay una reacción en relación con esto en varias líneas. Una que es intentar comprender qué es dukkha. La otra es intentar saber qué hay detrás de este texto. De hecho, los lingüistas y los interpretadores de los textos budistas dicen que ese concepto de noble verdad es un concepto relativamente moderno. No estaba en el origen del lenguaje primitivo del Dharma. O sea, noble verdad en sentido de una verdad estanca, escrita para siempre y que se manifiesta a nosotros. De igual manera que noble verdad se podría llamar pues la revelación de la Biblia, o lo que podría decirse la revelación del Corán. Noble verdad que existe así. Y es muy curioso cómo el padre fundador de lo que luego ha venido a llamarse Zen, el Bodhidharma, tiene un episodio donde nos da la clave de la ruptura del tema. ¿Os acordáis? El Bodhidharma, un sabio meditante de la India que viaja a China y que en China se encuentra, uno de los primeros encuentros que tiene es con el emperador Wu del imperio de Liang, que parece ser que estaba en el sur, al sur del río Amarillo. Y la pregunta que le hace el emperador, esto lo tenéis en el koan número 1 del Heikanroku, en la pared rocosa del jaspe de la colección de koans. La pregunta que le hace el emperador es: háblame de las sagradas verdades del budismo. De nuevo parece que vuelve a decir: dime la doctrina, dime la creencia de esas nobles verdades, de esas verdades sagradas. La respuesta del Bodhidharma es rotunda. Os podéis imaginar la expectativa de este señor, porque él sí había hecho ese recorrido de obras buenas, obras piadosas, construcción de templos para los budistas, alimentar a los monjes, y él planteaba, bueno, pues hemos llegado al momento de que se me cuente cuál es el premio. La respuesta del Buda es: nada sagrado, solo vacío. Y esa respuesta rompe totalmente con la interpretación metafísica que el budismo viene estableciendo durante siglos. Entonces, ya estamos hablando del siglo VI de la era común, donde se había generado una dinámica religiosa, entre comillas, de mito de paso,
de resolver el tema del sufrimiento sobre la base de las buenas obras y llegar a un lugar, y esta es la noble verdad que queda para siempre, nada sagrado, solo vacío. Y entonces el emperador le pregunta, ¿quién es el que me está hablando? Algo así como, ¿quién eres tú para contestar de esta manera? No lo sé. Es la respuesta del Bodhidharma. Y con este gesto, con esta actitud, después de la cual el Bodhidharma cruza el río amarillo, se va al templo Shaolin, se sienta en una cueva y se mantiene allí durante 9 años meditando, genera una ruptura completa de la tradición que entonces era predominante y que luego posteriormente dio a la tradición del Chan, que se transmitió a Japón como Zen, que se transmitió a Corea como Son, que se transmitió a Vietnam como Tien y que nos ha llegado a nosotros con romper el planteamiento que plantea de una metafísica, unas grandes verdades, un esquema en el cual hay una interpretación de la realidad y que nos sirva de referencia. De hecho, cuando al Buda le preguntan por esas grandes verdades del Vedanta, si existe vida después de la muerte, si el cuerpo y el alma es lo mismo, cuál es el destino de la humanidad, él nunca responde a esto. ¿Por qué? Porque la postura del Buda no es descriptiva, no es generar una religión, no es generar una metafísica, sino que es proscriptiva, es proponer un plan de acción. Y si adoptamos esa visión en el esquema de esta noble verdad, veremos que la clave principal es lo que dice al final de la descripción de las nobles verdades, lo que dice el Buda. Tal es dukkha, puede ser completamente conocido, ha sido completamente conocido. Este es el único nacimiento. Bien, pues no sé si me estáis entendiendo, pero al final espero que sí. Tendremos que dar el siguiente paso, que es entender qué significa dukkha y entender qué es esto de proscriptivo en este esquema de la noble verdad. Dukkha se ha interpretado como dolor, y aquí se traduce como dolor. O sea, podríamos decir el nacimiento es dukkha, el envejecimiento es dukkha, la enfermedad es dukkha, ¿no? Y efectivamente hay un elemento así. Dijéramos, en la vida lo que ocurre produce manifestación, y esa manifestación es dolorosa, pero solo dolorosa. No es también gozosa, no es también transformadora, no es también destructiva, no es también constructiva. Un león ataca a un cervatillo. Se produce un dolor, pero se produce un alimento, se produce una renovación de la vida y se produce un crecimiento. Hay una muerte y hay un nacimiento. Por lo tanto, parece que falta algo aquí. Y es que la traducción de dukkha no es correcta decir que es dolor y mucho menos que es sufrimiento, que yo llamaría sufrimiento la neurosis del dolor. Luego vamos a ello. Dukkha es la expresión del drama de la vida. Dice Steve Batchelor, la traducción más adecuada de dukkha
sería la vida misma, expresada en su cambio, en su transformación. Y cuando lo entendemos así, de pronto cambia totalmente el esquema del mensaje. En vez de hablar de noble verdad, esta es la acción que ennoblece sobre la existencia de la vida, sobre la existencia del drama vital. Todo cambio, toda transformación que existe es una expresión de ese drama vital. Y esa transformación de ese drama vital y su comprensión es la clave de la existencia. Aquí nos enfrentamos, para aquellos de vosotros que hayáis leído budismo, con dos formas de comprender la realidad. Una, la primitiva del Dharma, del origen, y otra, la traducción que en China se hizo. Esto entre paréntesis, para que nos vayamos enterando. La dinámica de lo que viene a ser la esencia de la existencia es traducida en el chino por Xin, que ha sido traducido a través del inglés a nosotros como mente. Sin embargo, en el origen, el término que utiliza Buda es un término dinámico, no un término estanque de la mente, el corazón, el centro, la joya de la existencia, la naturaleza propia, algo estanco, hecho y terminado y perfecto hasta el fin. Utiliza un término que es bhavana. Bhavana es el mismo verbo que se utiliza para dar a luz, para parir. O sea, que el Buda, cuando habla del proceso de desarrollo espiritual, habla de dar a luz y sitúa en el vientre la fuente de transformación. De tal manera que lo que hicieron los chinos es masculinizar y generar estanco, una expresión dinámica inicial que era cómo se mueve la existencia pariendo la realidad continuamente, que es un término muy femenino. Y entendiendo ese tema así, la expresión clásica de la primera noble verdad es una expresión de Xin, es una expresión de una realidad sagrada, estanca que está ahí. Pero si el planteamiento es el de Bhavana, entonces más que una verdad que se nos manifiesta, es una acción que hemos de realizar. Y en ese sentido, se puede traducir, en vez de las 4 nobles verdades, las 4 acciones que ennoblecen. Y nos vamos acercando a algo que nos tocará fuertemente el corazón. ¿Cuál es la acción que manifiesta la primera noble verdad, entre comillas? Conocer profundamente la realidad. Conocer profundamente dukkha. Esa es la acción. De hecho, el Buda, cuando expresa aquello de esta es dukkha, puede ser completamente conocida, ha sido completamente conocida. Está expresando 3 acciones en una, que es, esta es la realidad. Podemos conocerla, no a través de aquí. Podemos conocerla a través de Bhavana. La conocemos, entramos en contacto.
nos ponemos en conexión con la realidad y nos incorporamos a la realidad siendo parte de ella. Por lo tanto, el proceso de conocimiento profundo de dukkha es el proceso de enfrentamiento completo y profundo con la propia realidad. Y esto de pronto nos transforma, porque ya no se trata de comprender el nacimiento, el envejecimiento, la muerte, la transformación de las cosas, el cambio de los astros, el ritmo de las estaciones, el nacimiento de la hojita y luego de la flor y luego del fruto y luego de la decadencia. Ya no se trata de manifestar que todo eso es dolor, sino es de manifestar que todo eso es cambio, y mi función no es la de apartarme de ello, alejarme de ello como algo negativo que no deseo, sino la de incorporarme por completo a ello en esta acción primera a través del conocimiento. Veremos en la segunda noble verdad por qué este conocimiento es fuente de sufrimiento para la persona. El tema ahí será el apego, pero no entremos en ello porque esto será de la próxima semana. Es bastante importante que nos quedemos en algo que es fundamental. Todos nosotros pasamos por la vida de una manera o de otra, percibiéndola superficialmente e intentando que no nos afecte demasiado, generando una burbuja de nuestra propia asunción, dejando que las influencias que vienen de cada momento en la existencia no nos barran por completo. Y ahora tenemos la invitación del Buda de que conocer profundamente la existencia implica dejarse barrer, implica dejarse incorporar al flujo de transformaciones. El Buda no habla aquí nunca del yo, habla de los 5 agregados, que es como percibe la existencia, que es lo físico, las sensaciones, las voliciones, la conciencia, todo eso en su conjunto, que es como percibe la existencia, también la existencia humana, es lo que llama que está sometido al cambio, que está sometido a la transformación, que vive en drama continuo, un proceso evolutivo del cual nosotros somos parte. Y conocer profundamente dukkha es de pronto aceptar ese drama, esa transformación, esa existencia y vivir incorporado en ella. Por lo tanto, hay una tarea en este proceso de conocer la realidad, que es no entender la realidad como un problema a solucionar, sino entender la realidad como un misterio al que incorporarse, en el que somos parte de entrada, pero también en este estado consciente que la realidad se ha dado a sí misma, en esta manifestación que somos, aceptamos plenamente esa incorporación, no poniendo cortapisas, interpretaciones metafísicas, creencias estancas, dinámicas cerradas que nos impidan esa conexión directa con la realidad. Curiosamente, en esta tradición del budismo de la que estoy hablando, que es la tradición del budismo pragmático, este fenómeno de conocer profundamente dukkha se llama abrazar, embrace en inglés, abrazar la realidad. O sea, hemos de caminar
como practicantes, en este caso de Zen, y siguiendo la tradición del Bodhidharma, dejar los altares, dejar los estancos, las urnas sagradas cerradas y abrazar continuamente en cada momento la realidad tal y como se expresa. Por lo tanto, esto es un programa de acción que implica, en primer lugar, mirar, segundo, reconocer, tercero, abrazar, que se puede expresar en cualquier caso, en cualquier situación de nuestra vida. Cuando algo nace, cuando algo se transforma, cuando algo cambia, pongamos un ejemplo muy concreto. Hacer una comida. Mirar profundamente los ingredientes, abrazar los ingredientes, abrazar el proceso en el cual esos ingredientes se transforman, hacer que nos penetre el olor, que nos penetre la acción que se realiza allí y al final saborear el conjunto. Este es conocer profundamente dukkha y no otra cosa. Obviamente la tradición budista antigua, que se expresa en un lenguaje muy abstracto, el lenguaje que viene de India es más abstracto que incluso el lenguaje chino que nos llega del Chan, pero esta forma de comprensión encaja totalmente con nuestra práctica. Nuestra práctica es una práctica de limpieza para ver, enfrentarse, mirar y abrazar la realidad tal como se expresa en sí misma sin ponerle nombres y calificativos. Esta es la primera acción que ennoblece. Curiosamente, Dukkha, el Buda, cuando habla de Bhavana, dice en Pali, Bhavana Aryangotra. Esto es, dar a luz un nuevo linaje espiritual. Luego, posteriormente, los nazis cogieron el Aryan como de los arios y hablaron de la estirpe noble y le hicieron una degeneración del concepto de Aryan, que en Pali es noble. O sea, dar lugar a una limpieza de la vida humana sobre la base de dar a luz una penetración de la realidad en nosotros, haciendo que nuestra vida tenga un brillo noble. Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros hoy. Lógicamente, el conocimiento profundo de la realidad genera posteriormente una dinámica de sufrimiento por algo. Y ese algo es lo que veremos en la próxima sesión de Sasenkai, que es algo que en Pali se llama tanna, que significa apego, pero lo veremos entonces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta queréis hacer o algún comentario? Pues Antonio, tú nunca hablas. Di algo. Pedro, gracias por su enseñanza. Quería preguntar, ¿por Wu Wei se puede entender más dukkha? ¿Por el estado de Wu Wei? Sí, sí.
Sí, realmente todas estas enseñanzas que hemos ido viendo en diferentes áreas, esto funciona como círculos en espiral. Al final parece que volvemos a la misma realidad, pero lo maravilloso de esto es que iremos viendo en este ciclo cómo gente muy distante, por ejemplo el maestro Eckhart o Juan de la Cruz o el Bodhidharma, expresan realidades que se conectan entre sí. Más que Wu Bei, es Wu Xin. ¿Os acordáis que acabo de no mencionar Xin como mente, como elemento estanco de expresión de la naturaleza propia, de la esencia de la vida? Y Wu Xin implica no Xin, implica no yo, no mente. O sea, el planteamiento de la primera noble verdad es desde la actitud de Wu Xin, desde una actitud donde se rompa la interpretación de lo que luego mucho más tarde dirá Eckhart del personaje, la interpretación del tener, del ser, del querer y del saber. Rompiendo con esto, uno se encuentra preparado a ese conocimiento profundo que en otra charla llamamos prajna, esa sabiduría de base que surge de la propia realidad que se expresa en nosotros. Entonces, nuestra acción consiste en un proceso de limpieza que nos permita primero entrar en contacto con la realidad y luego conocerla. Y para ello, desde el Wu Xin, desde el no yo, y desde el Wu Bei también como conexión con el Wu Xin. No sé si no te lo he explicado. ¿Algo más? Natalia. No se te oye. No se te oye. Sube el volumen, quizás sea tu volumen. Ahora ya se me escucha. Ahora sí, ahora sí. Nada, yo quería, al hilo de la palabra bávana, pues se me viene así un poco la sensación de que de todas esas cosas de las que se hay que despojar, ¿no? para ver realmente la realidad, pues una de ellas es de la trampa del tiempo, ¿no? De concebir la realidad como de forma lineal. Entonces, ese parir la realidad es estar pariendo constantemente. Y entonces, pues era eso lo que quería. No me he expresado muy bien, creo. Sí, sí. Sí, no. No tengo la lengua muy suelta ahora. Sí, sino que a veces lo que hacemos es congelar la realidad. Y cuando uno pare y ya ha parido y luego va a otra cosa, no se queda en ese par. Y entonces así es como muchas veces digo, estamos congelados, en esa sensación lineal, en vez de estar experimentando la vida como esa fuente que el agua está brotando y está manando ahora y ahora. Sí, Natalia, sí te has expresado en un aspecto que para mí es muy rico, porque comprender la evolución de la existencia como un proceso de bhavana, un proceso de parir, implica dos cosas. Es comprender que es un drama. Drama no en sentido negativo, sino positivo, sino en sentido de transformación que destruye y que crea. Pero implica también una dinámica de que no estamos terminados.
ese término que a veces se expresa, todos los seres son perfectos, no significa que todos los seres estén completados. Vendrá luego, mucho más tarde, Eckhart a decir que Dios se hace en las criaturas, en el sentido de que hay un proceso continuo de evolución y de transformación que es bhavana, que aunque produzca una manifestación, esa manifestación a sí mismo es incompleta y tiene que dar lugar a otro momento de bhavana. Estamos preparados a funcionar como ese flujo continuo, a no agarrarnos a una parida y quedarnos con ella, o somos capaces de seguir fluyendo. Y este es el arte. Este es el arte, y cuando se habla en Zen de hacer presencia, no se trata de hacer una foto aquí ya, no, sino la continua dinámica de instante a instante, aceptar un proceso de transformación, de muerte y nacimiento, y estar abiertos continuamente a que las cosas son nuevas cada vez. Entonces, en ese sentido, Natalia, gracias, porque conviene volver al vientre, conviene volver a parir una y otra vez, conviene recordar esto y conviene saber que la fuente de la vida se expresa a través del concepto femenino de parir y no del concepto del escultor que realiza una estatua y la estatua queda fija para siempre, sino que se deshace continuamente. Eso es lo que también intentan expresar en el budismo tibetano con los mandalas. ¿Os acordáis de esto? Que se pasa durante mucho tiempo un proceso de generar algo que parece una perfección para dejarlo que el viento luego lo destruya a continuación. Y no se queda nada estable, perfecto, que queda puesto en la pared como un cuadro para siempre, sino que se hace para deshacerse. Y eso es una expresión también bonita. ¿Algo más? María Jesús. Pedro, ahora que me preguntas, es que me había quedado una duda cuando has explicado el tema de esta noble verdad o acción, entendida como acción. Que has comentado que hay que abrazar la realidad en el sentido de aceptarla, imagino. Y entonces he hecho una contraposición con el tema de dar a luz. Claro, yo quizá lo había malinterpretado este dar a luz, que es como un conocimiento directo de esa realidad. Y no es así, ¿no? No. Abrazar en sentido de integrarte, en sentido de amar, en sentido de ser parte de. Pero en el proceso de dar a luz, un proceso concreto es cuando tú eres madre, das a luz y das un fruto. Pero el planteamiento que expresa, y que por ahí va un poco Natalia, el planteamiento que expresa el Buda con Bhavana es un continuo dar a luz, un continuo transformación. O sea, el momento en que lo abrazas la realidad con toda pasión. Alguien me preguntaba en los comentarios del canal de YouTube si podemos incluir el sexo también como parte de la realidad. Y la pregunta parecía un poco extraña, pero realmente abrazar implica abrazar toda la realidad, viviéndola apasionadamente, siendo parte de ella, pero al mismo tiempo no congelándola, no cristalizándola, no diciendo abrazo esta estatua y me la quedo para siempre para mí porque ya está terminada. No, nunca está terminada. Esa es un poco la diferencia. ¿Entiendes? Sin apego.
Sin aferrarse. Hablaremos del apego porque tiene mucho más, Perdón. elementos después, no por nada, sino obviamente está ahí ese tema, pero hay más elementos en el tema de por qué esta pasión de conocimiento de la realidad se convierte en sufrimiento. ¿Por qué nosotros vivimos una vida que parece que la calificamos de negativa, de mísera, de no vale la pena vivirla, etcétera? ¿Por qué se produce eso? Pero eso es el siguiente paso. Lo primero, porque es que si damos demasiado rápido el siguiente paso, este primer paso no lo terminamos de hacer bien. O sea, pensar, no, yo esto ya lo sé, no, esto ya sé que es un árbol, no, esto ya sé que es una comida, sí, sabe buena, pero inmediatamente pasamos a la siguiente figura. Y no es eso, no es eso. Hay que estar ahí una y otra vez. Y aquellos de nosotros que somos muy mentales, esto es que tendemos a interpretar, poner un nombrecito a la realidad y pasamos a otra cosa, nos tienen que agarrar de todos nosotros para dejarnos ahí en la realidad y no pasar a la segunda noble verdad hasta que no comprendamos bien la primera. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Sí, Natalia. María Jesús dijo que, creo que, si no, corrígeme, María Jesús, creo que acabas de decir que tú habías interpretado como conocimiento directo de la realidad, ¿no? Sí. Dijiste así, ¿verdad? Sí. Y precisamente es eso. Es O sea, que yo... es lo mismo, no hay diferencia, o yo por lo menos no la encuentro, entre bávana y conocimiento directo de la realidad. Una realidad que está siendo ahora, es el conocimiento directo. Eso es también bávana. No hay diferencia, yo no la veo. La palabra... Y yo te entendía como que tú veías una diferencia ahora, María Jesús. Pero es el conocimiento con otros ojos, no es con los ojos, sino es un conocimiento directo, con otros ojos. Desde el ser. Muy bien. Claro, pero es lo mismo. Celes, sé que estás un poco presente, aunque no nos enseñas tu cara hoy. ¿Tienes algún comentario? ¿No? No te oímos. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos un ratito meditando. Primero hacemos unos minutos de Qigong para el baño, etcétera, y luego nos sentamos y terminamos con una recitación.